como ya saben, como hemos dicho, vamos a tratar de abarcar lo más importante. Todos sabemos que la presión normal es de 120/80, ¿sí? Tenemos criterios, podríamos decirlo, tenemos escalas, por ejemplo, de la AJA, del séptimo consenso, que ustedes ya lo han visto muy detallado, pero tenemos que tener en cuenta que ya se considera hipertensión arterial cuando es mayor a 140 en la presión arterial sistólica y en la diastólica mayor a 90. Esto puede variar, por eso les digo. Hay dos en las cuales difieren. Uno es el séptimo consenso y el otro es del tipo, los criterios de la AJA, ¿sí? Esos dos hay. Pero esto no llega a diferir mucho, sí varía un poquito, pero siempre se mantiene en este estándar, ¿no? La presión arterial sistólica de 140 y la diastólica de 90, ¿sí? Ahora, los determinantes fisiológicos ya les he explicado en el anterior, pero simplemente entiendan esto. La presión arterial está dada por el gasto cardíaco y por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, a su vez, está determinado por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Es decir, si es que tengo una alteración de la frecuencia cardíaca, se va a alterar el gasto cardíaco. Y si se altera el gasto cardíaco, como tal, voy a tener la alteración de la presión arterial. Esto es importante porque quizás no haya entrado el año pasado, pero sí ha entrado en el 2021 y ahorita lo vamos a revisar. Sí, es por eso que les digo. Otra cosa es que el volumen sistólico está dado por el volumen a fin de diástole y el volumen a fin de sístole, ¿sí? Es decir, si tengo un aumento de la volemia o líquido en el organismo, es decir, que una persona, por ejemplo, ingiere mucho sodio, sal, podríamos decir en este caso, por eso se les dice a los pacientes con hipertensión arterial, no, no tienes que ingerir sal por el hecho de que vas a alterar este mecanismo. Ingiere sal, aumenta la volemia, se altera el volumen sistólico y como tal se altera el gasto cardíaco. Aumenta el gasto cardíaco y como tal se produce la hipertensión arterial, ¿sí? Y esto es lo mismo, ¿no? Los determinantes, la ingestión de sodio, de sal, ya les he dicho, aumenta la volemia, aumenta la precarga, como tal tenemos hipertensión arterial y demás, ¿sí? Eh, más de lo mismo. Esto es importante. Esto sí, tenga muy en cuenta, porque el doctor Sánchez lo toma muy en cuenta, ¿sí? ¿Cuáles son los mecanismos reguladores de la presión arterial? Tenemos mecanismos rápidos, tenemos mecanismos lentos y tenemos mecanismos a largos plazos. Y te lo voy a poner así. ¿Cuáles son los mecanismos rápidos? O todos, excepto uno, son mecanismos rápidos. Entonces, los rápidos, nosotros entendemos que van a actuar ya, desde ya. Pueden actuar desde el instante hasta minutos, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos los varios receptores, los quimiorreceptores, el sistema nervioso autónomo como tal, ¿sí? ¿Estos dónde se encuentran? Ustedes ya lo saben por anatomía, por el cuerpo, en el callado del cuerpo carotillo y en el callado de la aorta, ¿sí? Los de respuesta rápida, ya saben, respuesta a la isquemia del sistema nervioso central, los receptores de la aurícula derecha y demás, ¿sí? Los rápidos. Ahora tenemos los lentos, por ejemplo, los que tardan de días a semanas. ¿Cuáles son estos? Es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Todos conocemos este sistema que es bonito, ¿sí? Del hígado sale el angiotensinógeno, que de riñón la renina, que convierte en la angiotensina 1, y gracias al pulmón viene la enzima convertidora de angiotensina, convierte en la angiotensina 2, y es bien importante. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque en una pregunta de parcial decía, todos excepto uno son características o son funciones de la angiotensina 2. Ahorita vamos a ver sus funciones, pero sin embargo tengan en cuenta esto, de dónde viene la angiotensina 2, pero ustedes ya lo saben por fisiología, ¿sí? Sistemas renina, angiotensina, aldosterona, lentos, ¿sí? Ahora, los de largo plazo, de la función renal, siguen entrando, perdón, van a ser los de la función renal mediante la natriuresis y la diuresis, la orina concentrada o la orina diluida, ¿sí? Tengan muy en cuenta esto, los rápidos, los lentos y los de largo plazo, ¿sí? No he visto su transcripción porque creo que todavía no la han realizado, pero sin embargo he revisado las transcripciones de las gestiones pasadas en las cuales he dado y hace mucho énfasis en esto, ¿sí? En de cuáles son los de mecanismo largo plazo, corto, y van a ver que va a entrar, les aseguro que va a entrar una pregunta de estas, ¿sí? Eso. Ahora, ¿cuál es el mecanismo neuronal? Esto ya les he explicado, ¿no? Que de aquí van a venir los estímulos, van a venir aquí las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, va a aumentar la contracción, va a aumentar la vasoconstricción, dilatación, demás, a nivel de riñón, igual, todo lo que hemos hablado. Ahora aquí van a encontrarse los mecanismos rápidos, lo que hemos dicho, los vasoreceptores, quimiorreceptores y demás, ¿sí? Esto no hace falta que los repasemos porque no les van a preguntar, esto ya como tal, lo más molecular, ¿no? Porque aquí si hay alguna alteración, nuevamente vamos a alterar el volumen sistólico, el gasto cardíaco y como tal vamos a aumentar la presión arterial. Por ejemplo, si hay rigidez, podríamos decir, o resistencia vascular, vamos a ver que igual se va a alterar la presión arterial, ¿sí? Esto ya lo hemos repasado, pero no dudo que entre. Igual, el mecanismo por cual el sodio llega a generar presión arterial, les he dicho, ¿no ve? Que cuando ingerimos sodio, el sodio va a traer más agua. Si hay más agua, va a aumentar el volumen sanguíneo, el volumen, la volemia como tal va a aumentar, eh, aumenta el gasto cardíaco y como tal tenemos presión arterial, hipertensión arterial. ¿Sí?
Más de lo mismo, aquí les explicaba cómo se genera la renina, ¿no? De la célula yuxtaglomerular, cómo viene, aquí viene en forma de prorrenina, luego viene renina, y que gracias a esto va a ir a convertirse en angiotensinógeno, en angiotensina 1, en angiotensina 2, que actúan en los receptores ATR1 y que gracias a esto van a producir sus distintos mecanismos en el sistema nervioso central, en el vaso sanguíneo, en el riñón y demás, ¿no? Y de igual forma, aquí cómo se va a generar. Pero como les digo, no, va, esto es importante. Así parezca absurdo, hay veces nos olvidamos y hay veces no sabemos decir cuál, pucha, porque ustedes si entran ahorita, si entran ahorita datos o criterios o clasificación de la hipertensión arterial, les van a salir un sinfín, miren, aquí hay o sea, hay de todo, ¿no? Pero sin embargo, en la anterior clase, y les vuelvo a decir, agarren esto, de la AJA, ¿sí? Esta es la que más se utiliza y van a ver que les voy a preguntar de esto, porque hay preguntas, así parezca como les digo, absurdo, que te van a poner una presión. Un caso clínico te ponen, no sé, cualquier caso clínico, no sé, un paciente de tanta edad viene a consulta y en el cual su presión arterial así te dice tiene tal tu presión arterial y entonces tienes que determinar qué tipo es presión arterial tipo 1, tipo 2, si es crisis hipertensiva, si es normal y demás, ¿sí? Esto téngalo en cuenta, ya, sáquenle fotito, igual lo deben tener ustedes, pero sin embargo, ténganlo muy en cuenta, ¿sí? Ahora, esto dijeron que la gestión pasada iba a ingresar, la medición de la presión arterial en consulta, ¿cómo es que? Entonces, aquí les decía, siguen ingresando, perdón, les decía, los pacientes deben permanecer sentados, deben estar cómodos, deben permanecer o se deben registrar 3 mediciones separadas de 1 a 2 minutos, que el paciente no debe hablar, que se debe utilizar un manguito que debe ser estándar para el paciente, no tiene que ser ni muy grande ni muy pequeño, que debe mantener el brazo a nivel del corazón y demás. Esto supuestamente la gestión pasada tenía que ingresar, pero no ha ingresado, ¿no? Sin embargo, les dejo este cuadrito igual acá para que ustedes lo puedan repasar, ¿sí? Igual, ¿cuáles son los pasos para medir una correcta presión arterial? Lo que hemos dicho, pies que tienen que estar sobre el piso, no tienen que estar cruzados, que el brazo tiene que estar a nivel del corazón, que la espalda debe estar apoyada. Creo que esta teórica la ha dado el doctor Sánchez igual en fisiología, si se acuerdan, ¿no ven? Entonces, esto igual tenía que entrar como pregunta de examen, pero no ha ingresado. Sí, sí ha ingresado esta. Sí ha ingresado porque nadie te decía, todos estos criterios te decía, que la vejiga tiene que estar vacía, que debe relajarse el paciente debe tomar 3 medidas en el intervalo de 1 minuto y demás, ¿sí? Este cuadrito igual ténganlo muy en cuenta. Ahora ya les he dicho, hay distintas clasificaciones que tenemos que tener en cuenta, pero la más utilizada ya les he dicho. Ahora, estos son la fisiopatología. ¿De qué se caracteriza la hipertensión arterial? Disfunción del endotelio. El endotelio está mal, ¿sí? Entonces tenemos factores relajantes, factores constrictores y demás. Esto no lo vamos a tomar muy en cuenta, pero sin embargo es obvio que deben saberlo, ¿sí? Y la fisiopatología, ¿cómo está? Aquí les había mencionado que gracias al estímulo de los receptores del ATR1 van a suceder todo lo que habíamos mencionado, ¿no ve? A nivel de todos los órganos, como es el vaso, el corazón y demás, ¿sí? Las funciones de la angiotensina 2. Entonces, aquí o sea, las funciones que van a cumplir a nivel de los receptores del ATR1 y las funciones que van a cumplir a nivel de los receptores de los ATR2, ¿sí? Estas dos ténganlo muy en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las características o cuáles son los factores que puede desencadenar que un paciente tenga hipertensión arterial? En aquí, los hábitos y estilo de vida, la obesidad, el factor genético también puede llegar a presentarse aquí. Está ingresado, como por ejemplo herencia familiar, la obesidad, la falta de ejercicio, ingresa como una pregunta, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que un paciente tiene? Perdón, siguen ingresando. Los factores de riesgo que un paciente puede tener para que presente hipertensión arterial: el sexo, la edad, si es fumador, si es que tiene colesterol alto, el ácido úrico, la diabetes, sobrepeso, obesidad y demás, ¿sí? Ahora, esto ingresado, son características de la lesión que va a ocasionar a largo plazo, o las complicaciones, podríamos decirlo. A nivel del corazón, ¿qué va a causar? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, insuficiencia cardíaca congestiva y demás. A nivel del cerebro, ya habíamos mencionado la anterior vez, va a presentar el accidente vascular cerebral, las isquemias y demás, ¿sí? A nivel de riñón, le va a producir una nefropatía y a nivel periférico de igual forma, y esta retinopatía o microhemorragias que van a verse a nivel del fondo del ojo. Y esto tiene sus grados, ¿no? Pero sin embargo no la tomo muy en cuenta. Sin embargo, solo sepan esto. Hay lesiones a nivel ocular, de riñón, del cerebro y del corazón, ¿sí? Vamos a ver por qué, ahorita les voy a mostrar. Y la crisis hipertensiva está ingresado como caso clínico la gestión pasada y en el 2023. ¿Cuándo se considera crisis hipertensiva? Tiene que cumplir estos criterios: los niveles de presión arterial elevados, que tiene que ser súbito.
¿A qué se refiere súbito? Ustedes que ya están pasando semiología, que de la nada, o sea, va a ocurrir, podemos decir, en este momento. Te pueden poner un caso clínico, ¿no? Un paciente que refiere dolor intenso o refiere que se siente náuseas, porque esas son las características que un paciente tiene con una hipertensión arterial elevada, ¿no ve? Tiene que ser súbito, provoca daño, riesgo y lesión de un órgano blando. Entonces te puede decir, el paciente tiene, no sé, una característica en el corazón, en el fondo de ojo y demás, pero la presión arterial sistólica es de 180 y puede ser hasta 122 y la diastólica de 122. Tengan muy en cuenta esta crisis hipertensiva porque ahí ingresa como caso clínico. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros debemos diferenciar de una emergencia y una urgencia. Esto no ha ingresado como tal, pero sin embargo, ténganlo en cuenta, ¿sí? Seguimos. Los exámenes que debemos hacer, ya esto no ha ingresado, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta que todo esto puede presentarse. Esto tenía que ingresar en el año pasado, a nivel de daño del corazón, pero esto es más para cardiología, ¿no? Yo en cuarto creo que lo he visto recién. Los criterios de Sokolov-Lyon, que tiene que ser mayor a 35, el voltaje de Cornell, y demás, ¿no? No he ingresado como tal, pero por si acaso se los pongo ahí, ¿sí? Y las modificaciones y el tratamiento no he ingresado en ningún año, así que no se preocupen, pero para su conocimiento, el A, D, C, B, ¿no? Los A de los diuréticos, los ARAs, los IECAS, a qué nivel van a actuar todos estos y demás, ¿sí? Y la presión arterial media, que ya les he dicho cómo se saca, pero no, aquí, lo más interesante, desde acá. La hipertensión arterial en la hipertensión arterial, el mecanismo de acción de la angiotensina 2 en los órganos blandos son los siguientes. Vasoconstricción, sí. Inhibe la secreción de la renina en el ATR1, sí. Y vasodilatación a nivel de los receptores ATR2, sí. Entonces aquí la respuesta era todos. Entonces tengan muy en cuenta estos. Miren, les he dicho que hay dos tipos de funciones que van a cumplir la renina. A nivel de los receptores del ATR1, que van a hacer aquí. En el caso del ATR1, es vasoconstricción siguen ingresando. Vasoconstricción, aumento de la secreción de la endotelina 1, que este es un potente igual, ya, aumento de la secreción de la vasopresina y demás, ¿no? Pero a nivel de los ATR2, por ejemplo, dice, produce vasodilatación, se los he puesto en negrita más. Entonces tenemos que tener en cuenta a qué nivel van a actuar, porque en este gráfico que les he mostrado, la angiotensina ógeno, toda la angiotensina 2 actúa mira, a nivel del receptor ATR1, pero también tienes otro receptor, pero aquí actúa para poder potenciar todo lo que les había mencionado en la fisiopatología, ¿sí? Entonces, con esto, esa es la explicación de esta pregunta, de saber la importancia de los receptores como tal. Siguiente pregunta. Son causas más comunes de la muerte en la hipertensión arterial, excepto, dice así, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí? Insuficiencia cardíaca congestiva, sí, arteriopatía coronaria aterosclerótica, sí, está relacionado. Los pacientes que tienen síndrome metabólico, espero que ya estén llevando ese tema en semiología o ya le hayan llevado en fisiología, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para definir que un paciente tiene síndrome metabólico, perdón? En uno de esos criterios está la hipertensión arterial. Entonces, sí, ¿no ve? Entonces aquí, arritmias cardíacas también está relacionada. Entonces, el excepto sería aquí apoplejía, ¿sí? Esto ha ingresado, incluso les puedo decir que el doctor, no sé si a su grupo que está acá presente les sigue dando repasos, pero les da repasos con exámenes, ¿no? Como tal. Y yo he visto sus repasos como tal y con sus preguntas, y esta pregunta se ha repetido. Esta pregunta se ha repetido. Así que estaban repasando estas preguntas. Así que muy probablemente vuelva a ingresar. Así que no les aseguro nada, pero repásenlo. ¿Sí? El caso clínico que les decía, paciente de 65 años, sexo masculino, ingresa de emergencias por un cuadro clínico de 24 horas de evolución, caracterizado por qué? Cefalea, mareo, acufenos, fosfenos, sensación de angustia, depresión, al examen físico, lo que nos importa. Presión arterial, 190, 110. Ah, me llama la atención ya. Entonces, frecuencia cardíaca, 100 latidos por minutos, frecuencia respiratoria, 24, eh, hemorragia subdural, Glasgow está 14/5. Ah, ya me llama la atención. Antecedentes de diabetes mellitus, tipo 2, diagnosticado hace 10 años, niega otros antecedentes. Entonces, ¿cuál es el caso que hipertensión arterial primaria? No. La secundaria, no. Hay también, ¿no? Esto igual tienen que saber cuál es la presión arterial o hipertensión primaria y la secundaria, la esencial y la secundaria, ¿no? ¿Cuál es secundaria? ¿A qué es? Esto igual tienen que saberlo. Pero sin embargo, no viene este caso, ¿no? Urgencia hipertensiva, no, hemos dicho las características, les he mostrado ese cuadrito de cuándo se considera urgencia hipertensiva, entonces no vendría este caso, ¿no? Entonces, con los datos que tenemos, miren, tenemos la presión, tenemos la clínica, tenemos todo, entonces claramente decimos es crisis hipertensiva. Ahora, la siguiente pregunta dice, indique del anterior caso clínico qué afección de órganos blandos tiene. Renal,
No me dice nada de renal. Si fuera renal, ¿qué me tendría que hablar? Me tendría que hablar de filtrado glomerular, me tendría que hablar de creatinina, no sé, su creatinina está de 12 o está bien bajo, entonces nada que ver. Oftalmológico tampoco nos dice nada, renal, hepático, nada. Entonces, ¿aquí qué nos da? A leguas, ¿no? Cefalea, mareos, miren su rasgo. Ya desde ahí digo, neurológico, este examen estaba pichanga, me dicen, ¿no? Esto es del 2023, esto es de mi año, esto es del año pasado. Uno de los enunciados no corresponde a los factores etiológicos de la hipertensión arterial. Aporte excesivo de sodio, les he hablado harto de sodio, sí. Estrés, les he dicho que era uno de los factores de riesgo, era obesidad, estrés y demás. Por eso había una persona gritando, si se acuerdan. Alteraciones genéticas, les he dicho que es genético, sí, y obesidad, sí. Entonces, disminución del cortisol era el excepto. Ya, qué fácil, ¿no? No corresponde a los factores de riesgo de la hipertensión arterial. Les he hablado, edad, estrés, diabetes, obesidad. Entonces, aquí lo que no tendría nada que ver la menarca, ¿no? ¿Quién ha puesto esta pregunta? Uno no corresponde a la toma adecuada de la hipertensión arterial. ¿Se acuerdan de ese cuadrito que había una persona? Eso tiene que ver. Eso tiene que ver. Un cuarto tranquilo, temperatura adecuada. No fumar, no tomar café, no realizar, o sea, se deben esperar 30 minutos como tal, ¿sí? Entonces, esto, mira, aquí está la respuesta. Dice la vejiga llena, entonces aquí era vacía, ¿no ve? Ah, desde aquí ya sé que este es el incorrecto. Sin embargo, lean los demás, ¿no? Que tiene que estar relajado de 3 a 5 minutos, debe haber 3 tomas con un intervalo de 1 minuto y demás, ¿sí? Esto es del 2021, creo, 22. La marcha acelerada y constante durante 30 minutos se considera útil. ¿En qué patología? EPOC, nada que ver. Asma, menos. Bronquitis, menos. Síndrome isquémico, menos. Y hipertensión arterial. Al localizar la hemorragia en el fondo de ojo, que es una complicación, exudados, papiledema, podríamos sospechar de qué. ¿Hipertiroidismo? No, no ve, hipertiroidismo nada que ver. ¿Qué hay en el hipertiroidismo? Hay exoftalmos, eso lo vamos a ver en el siguiente error. Hemorragia subaracnoidea, no hemos dicho que es una complicación como tal. Hemorragia subaracnoidea, no, hemos dicho que era accidente cerebrovascular. Fibrilación auricular, no, no hemos mencionado eso. Coagulación no me acuerdo ya. Entonces la respuesta de aquí era hipertensión arterial. Tenemos la siguiente presión arterial de 142, 102. Corresponde a, según la AJA es esto, ya por si acaso chicos, según la AJA. No es el séptimo consenso. La mayoría utiliza la AJA. Incluso yo que estoy rotando ahora endocrino, mi doctor dice, el séptimo consenso no te llega a, o ya no se utiliza mucho como antes, pero sin embargo hay algunos docentes que siguen aferrándose, podríamos decir, ¿no? Pero lo que nosotros utilizamos mayormente es la AJA. Entonces, vemos que esto se cataloga como hipertensión arterial de tipo 2, ¿no ve? Simplemente por saber estos valores normales ya tenemos la respuesta correcta. Este es de 2020, creo, 21. Entre los mecanismos reguladores rápidos de la presión arterial están, excepto receptores, hemos dicho que eran los rápidos, receptores de baja presión de igual forma, quimiorreceptores, igual les he dicho, y el sistema nervioso autónomo. Eran los rápidos, ¿se acuerdan? Entonces, este sistema renina, angiotensina, aldosterona, que eran los lentos. Entonces, este era el excepto. Ya ves, les he dicho que he ingresado. Y esto era de su año del doctor, creo. No me acuerdo muy bien, ya, pero porque eran muchos exámenes. En relación a la emergencia hipertensiva, marca el enunciado falso. Es súbito, les he dicho que es súbito. Lesión de órgano blando, hay lesión de órgano blando, ya les he dicho cuáles son. ¿Representa un 10% de hipertenso? Sí. Y los tratamientos es endomenostos. Entonces el correcto era este. Listo. Indica el porcentaje de volumen sanguíneo que se ubica en el sistema arterial, reserva de presión y resistencia. En este caso era 20%, ¿sí? Y eso en cuanto a la hipertensión arterial o el tema uno, chicos. Espero que les sirva esto y repasen todo lo que les he dicho, ¿ya? Para que más o menos se ubiquen o más o menos que sepan qué más o menos encontrar. Valvulopatías. Me han dicho que todavía no se ha dado esta teórica y en caso de que no se dé, porque usualmente lo que se hace es decir que se dé la teórica 48 horas antes, o si es 24, no me acuerdo muy bien, y en caso de que no se cumpla ese horario, ya queda como visto. Es como decir que si es que no se da esa teórica como tal, ya esto ya no entraría a su parcial. Así que les conviene, ¿no? Pero si es que lo dan, ya ni modo, se tienen que adaptar, ¿no? Porque valvulopatías es bonito, es hermoso. Los que han entrado a la teórica han visto que es bien hermoso. Entonces vamos a hablar de igual de lo más importante, son estructuras y demás, que vamos aquí, lo más importante, ya saben, la circulación menor, mayor, y esto no voy a tardar mucho en esto. Entonces tenemos que ver que hay dos grupos de enfermedades que van a afectar a este lugar. Uno, que son las estenosis, que impiden la correcta apertura de la válvula. La insuficiencia que impide el
correcto cierre de la válvula. Entonces vamos a hablar siempre de estenosis y insuficiencia. De cada uno, vamos a hablar de estenosis mitral, insuficiencia mitral y así de cada una de las patologías. Ahora, tienen que saber los soplos. Esto lo han visto ya en semiología, no me van a decir que no, ha entrado incluso en su ECOI de semiología. Los soplos se dividen en proso, meso, tele, ya lo saben. Proto, meso, tele. Aquí tienen las características de cada uno de estos. Les he dicho que incluso esto ha entrado en semio y espero que haya entrado en su parcial y ahí les haya ido bien. Y ya los distintos soplos, vamos a ir directamente. Estenosis mitral. ¿Qué es lo que tienen que saber aquí? Lo primero que tienen que saber es que, primero, en qué lugar está ubicado, segundo, el tipo de soplo que tiene y tercero, la clínica que va a tener. Lo demás ya, mira, el concepto está fácil. La estenosis es obviamente que es un es un estrechamiento del orificio valvular provocado por un engrosamiento y demás. ¿Cuál es la etiología? Eso es importante. Esto ingresado en el 2023. ¿Cuál es la etiología más frecuente de la estenosis mitral? En la mayoría de los casos es fiebre reumática, y les he dicho a todos los que han asistido a mi teórica. Calcificación del anillo mitral, artritis reumatoide, endocarditis infecciosa, pero la más importante, fiebre reumática. Ahora, la fisiopatología no les van a preguntar mucho, pero ya, es bueno que lo sepan. Y también se puede ver que las válvulas van a estar engrosadas, va a haber tejido fibroso, depósitos calcificados y demás. Esto ha ingresado en el 2020, creo. En pacientes sanos es de 4 a 6 centímetros cuadrados. En la estenosis mitral moderada es menor a 2 centímetros cuadrados. Y en la grave ya es menor a 1 centímetro cuadrado. La fisiopatología nuevamente, ¿ya? Esto es lo importante. ¿Cuáles son los signos y síntomas que vamos a ver en aquí? Disnea, ya saben qué es disnea, es la dificultad, visto eso, ¿sí? Y si no se escucha, me dicen, ya creo que tengo problemas de internet, ya. Disney. Disney de esfuerzo, esto es importante porque ahí esto incluso tiene su clasificación. Vamos a verlo en insuficiencia cardíaca que tiene su clasificación. Disney paroxística nocturna. Ortopnea, que es la intolerancia al decúbito. El paciente te va a decir, doctor, antes dormía echadito, así, sin almohada. Ahora no puedo respirar cuando estoy echado. Siempre necesito una almohada, dos almohadas, tres. Incluso algunos pacientes ya duermen sentados. Ortopnea. Edema pulmonar, hemoptisis. Ahorita vamos a ver por qué se caracteriza la hemoptisis. Esputo rosáceo y con manchas de sangre, hasta la hemoptisis blanca, palpitaciones, síntomas neurológicos como que entumecimientos, dificultad de la coordinación, pérdida súbita de la visión, afonía y disfonía, ¿ya? Esto es lo que les decía, disnea paroxística nocturna y la ortopnea, ¿sí? Y aquí vamos a ver por qué se produce el esputo, ¿sí? Como sabemos aquí hay estenosis, este ejemplo utilizaremos aquí, está cerrado, entonces en la sístole, en la diástole, van a tratar de siempre hacer contracción, 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 y esto va a estar cerrado, no va a haber algo que le deje avanzar. Entonces la sangre, ¿qué hace? Se llena, se llena, se llena, se llena, se llena y vuelve atrás, vuelve a las arterias pulmonares y vuelve al pulmón. En el pulmón aumenta la presión capilar pulmonar y aquí es donde va a llenarse de agua todos los alveolos, se rompe, hay una alteración total aquí y como tal no hay intercambio gaseoso, por eso los pacientes tienen disnea. Y como se rompen todos los alveolos, todo lo que hay adentro, el paciente tiene eso, esputo de tipo asalmonado, por esta fisiopatología. Está estrechado aquí, es como decir que aquí viene la sangre, ya no tiene dónde ir, vuelve a las arterias pulmonares. Y aquí es donde se friega todo y el paciente bota aquí, esputo. Listo, esa es la fisiopatología, qué bonito. Ahora, ¿cuál es la clínica que vamos a ver en estos pacientes? Vamos a ver rubicundez, cianosis de la nariz, párpados, labios, mentón, pabellones auriculares. Vamos a ver que el paciente que... Aquí, esta es la característica. ¿No? Está el signo de Evans, que es importante, que mueve los lóbulos de la oreja. Es característico que veamos esta fase en este paciente. ¿Sí? Esa es la clínica. Ahora, la palpación en la maniobra de Pachón, ustedes ya saben cómo es la maniobra de Pachón, lo han visto igual en semiología. Vamos a ver que el latido apexiano, ¿no? Aquí vamos a ver las características, no ha entrado como tal. Los focos auscultatorios ya lo saben. El soplo va a ser de tipo mesodiastólico. Eso apréndanse. Apréndanse uno, si es insuficiencia o es estenosis. Dos, apréndanse el tipo de soplo que va a tener. Tres, la clínica. No les van a preguntar más de eso, de valvulopatías, si es que el tema se da, ¿sí? No les van a preguntar más que eso, porque ya hemos escuchado esto, ya para los que tienen, están en el grupo de WhatsApp, los audios como tal, ¿ya? Y vamos a ver los exámenes complementarios que se ve. Y esto lo he puesto la anterior vez porque esto ha ingresado en su pregunta de parcial. Arritmias que puede desencadenar esta patología que es la estenosis mitral. Latidos auriculares prematuros, taquicardia auricular paroxística y fibrilación auricular. Esta entrada en su pregunta del 2024, por eso les he puesto esta diapositiva, ¿sí? En la estenosis mitral. Ya. Y además vamos a ver los signos radiológicos, las líneas de Kerdey y demás. Ya esto no he ingresado, así que no voy a hacer mucho énfasis en esto. Insuficiencia mitral, pasamos al otro. Insuficiencia, ya saben, que no va a ser el correcto cierre como tal.
ya saben la fisiopatología, los signos, nuevamente, los signos van a ser congestión y edema pulmonar, astenia, dinamia, fatiga, disnea progresiva y demás. Esto es característico, que veamos el pulso, del pulso arterial, por ejemplo, aquí nos dice que este es el normal y es el Zeller que vamos a tener en esta característica. Igual, la inspección, el tipo de ruido, el tipo de soplo que va a tener. Es un soplo holosistólico. Con el hecho de que sea holo, ya sabemos qué tanto va a abarcar sistólico, que va a abarcar solo la sístole, ¿no? De tono alto y demás. Y aquí está. Holo abarca todo. Sistólico porque está aquí. Si fuera diastólico estaría aquí. ¿No ven? Entonces eso ya lo saben ustedes. Cuidado que les metan una imagen. Como son docentes nuevos, les digo, no sabemos cómo es su dinámica, ¿no? Por ahí pueden meter una imagen o no, pero ya saben, ¿no? Con esta imagen, esto es incluso característico, ya lo han visto, ya lo han escuchado. Y el prolapso mitral, esto de aquí ha entrado. Ya, sí, ya me acuerdo. El prolapso mitral. Ha entrado esto en el año pasado. La doctora Nino lo ha dado, pero quizás sí le puedan meter algo así, ¿no? Se denomina síndrome de la válvula mitral floja, ¿sí? Es frecuentemente en mujeres y demás. Se ve característico en pacientes que tienen síndrome de Marfan, eso saben, ¿no? Que es la característica que tienen, son muy altos, los dedos demasiado largos, tienen cardiomegalia y demás, ¿no? Lo que ha entrado ha sido esto. En estos pacientes, ¿qué se ve? Se ve uno o más chasquidos mesosistólicos seguida de un soplo de tipo holosistólico. Así ha entrado. Esto como tal ha entrado, así, esto ha entrado. En un paciente que tenga prolapso mitral, se ve esta característica. Silente, uno o más chasquidos mesosistólicos seguida de un soplo holosistólico. Y ya saben, nuevamente, holo, aquí es sístole, diástole, ¿no ve? Holo que abarca todo y sistólico porque está en este nivel. Listo. Estenosis aórtica. Esto igual, ya saben que es estrechamiento y demás, ya saben de esto, ya saben si es hipertrófica, la clínica. Soplo sistólico que se irradia al cuello. Creo que tengo una imagen aquí. Miren, como hay una estenosis a este nivel, ¿no ve? Es como si estuvieras agarrando una manguera. No sé si alguna vez han presionado una manguera y suena, o no suena, perdón. Sale el agua a presión, ¿no ve? Pss, lo bota. Es decir, que como está aquí cerrado, esta sangre sale a presión, ¡plam! Lo bota hacia arriba. Y es por eso que tenemos un soplo sistólico que se irradia hacia el cuello. Aquí tú auscultas y ves que te está llegando ahí ese sonido. Sí, alguna vez lo van a ver. Yo lo he visto con el doctor Cazón, lo he visto. Ha sido bien bonito. Dolor anginoso, síncope, disnea de esfuerzo, fatiga y acucianosis. El diagnóstico es clínico, electrocardiográfico y demás. Ya saben el tipo de pulso que tienen que ver. Y esto, el soplo. Soplo es el soplo de tipo mesosistólico. Mesosistólico eyectivo de forma romboidal. Meso que está en el centro sistólico nuevamente, porque está en este nivel. El timbre es rudo y raspante. Listo, ya lo han escuchado esto igual. Si es que lo quieren escuchar, está en el grupo de WhatsApp. Insuficiencia aórtica, nuevamente, ya la definición no es necesario que lo sepan. Lo que sí tienen que saber es esto, quizás le metan esto, ¿no? Los signos de Corrigan que les he mostrado la anterior vez, el signo de King, que era del leche unguial, y el signo de Muset, ¿no? Que hace el paciente que está cabeceando, ¿no? Ahorita no lo puedes reproducir así. Ya, no vamos a perder tiempo, ya, pero está cabeceando el perrito. Les he mandado incluso al grupo de WhatsApp, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta estos signos que se van a ver en la insuficiencia aórtica. Ya, siguen entrando, acá está. Y el latido apexiano de igual forma. El soplo, el tipo de soplo que va a ser y demás. Le he puesto estas complicaciones porque esto ha entrado como pregunta de parcial del 2024. ¿Cuáles son las complicaciones de la insuficiencia aórtica? Insuficiencia cardíaca, endocarditis, síncope y muerte súbita. Esto ingresado. ¿Cuáles son las complicaciones que van a ver en esta patología? Son estas. Sí, está ingresado como pregunta de parcial. Así que le sacan capturita a los que están atendiendo. Estenosis tricuspidia, ya saben la definición, la etiología de insuficiencia tricuspidia, de igual forma la definición, etiología y demás. Y estenosis pulmonar de igual forma. A ver, ¿cuáles son las más? Vamos a buscarlas. Ya. Desde aquí. El estrechamiento del orificio de salida del ventrículo izquierdo, dice, simplemente por saber anatomía del ventrículo izquierdo, ¿quién va a salir? Con la consiguiente dificultad para el vaciamiento del mismo durante la sístole, con el concepto corresponde a estenosis aórtica, no simplemente por conocer anatomía, aquí está el ventrículo, ¿qué va a salir? Pues del ventrículo va a salir hacia la aorta, ¿no ve? Entonces, sería estenosis aórtica. Cierre incompleto de la válvula aórtica durante la sístole ventricular que provoca reflujo de sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo. Este concepto corresponde a, ya nuevamente, simplemente por el hecho de saber anatomía, sabemos que está hablando de una insuficiencia aórtica. ¿Sí? Ha estado fácil, ¿por qué decirles esto? Son complicaciones de la insuficiencia aórtica. Acá está, lo que les he dicho, que ha entrado. Insuficiencia cardíaca, endocarditis, síncope y muerte súbita. Sí ha entrado. Así, entonces la respuesta aquí sería, todos son correctos. 11. El prolapso mitral se ausculta un soplo de tipo holosistólico, que puede ser precedido de uno o más chasquidos de tipo, ¿qué les he dicho? Mesosistólico. Ya ve, ha entrado. Eso.
Esto ha entrado el año pasado, por si acaso, ya, ojito. Uno de los siguientes no es una característica de la estenosis mitral. Entonces, ¿cuáles son las características? Apertura incompleta, sí, porque es estenosis, ya. Distensión de la aurícula izquierda, sí, porque va a haber, sigue contracción, 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 entonces se va a hipertrofiar. ¿Qué va a hacer? Se va a distender. Llenado ventricular, anómalo, sí, pues porque no va a entrar como tal el flujo sanguíneo al ventrículo. Y congestión pulmonar, sí, ¿por qué hay congestión pulmonar? Porque como se está llenando tanto la aurícula, no tiene a dónde ir la sangre, entonces a dónde va a ir, les he dicho, va a volver a las arterias pulmonares y va a ir al pulmón, entonces hay congestión pulmonar. Ven, por el hecho de saber anatomía y simplemente un poco de lógica, ya sabemos la respuesta, ¿no? Entonces dice descenso de la presión auricular izquierda, entonces este sería el incorrecto. Listo. 8. ¿Cuál de las siguientes arritmias cardíacas pueden desencadenar la estenosis mitral? Latidos auriculares prematuros, taquicardia auricular paroxística, fibrilación auricular, todos son correctos. 10. Entre las valvulopatías estudiadas, una de las siguientes se caracteriza histopatológicamente por degeneración mixedematosa, insuficiencia de la válvula aórtica. Lo hemos visto. No, no les he dicho, pero sí están las diapositivas, perdón. Paciente masculino de 65 años presenta disnea progresiva con fatiga. Al examen físico se observa un soplo de tipo sistólico irradiado al cuello. Ah, el AUXI me ha hablado de esto, van a decir. Antecedentes de hipertensión arterial sistémica, fiebre reumática durante la adolescencia. Mira, fiebre reumática de paso. Listo, ya tengo la etiología, ya tengo que está yendo al cuello. Entonces me ha dicho que es estenosis aórtica. Te vas a acordar de una manguera que estás presionando en vista a tu cuello. Entonces dices, ah, entonces es estenosis aórtica. De acuerdo al caso clínico anterior, ¿cuál sería la causa más probable? Cardiopatía degenerativa. ¿Cuál sería el síntoma más frecuente esperado en la patología en su etapa avanzada? Es el síncope. ¿Por qué? Porque como tal, si hay una estenosis aórtica, nosotros sabemos que de la aorta va a ir esto, pues, a la circulación mayor, va a ir a dar flujo sanguíneo a todo el organismo, incluyendo el cerebro, el corazón y demás. Entonces, si no vamos a tener ese aporte adecuado, el paciente se va a desmayar, pues, se va a desmayar, no va a tener la oxigenación que necesita. Entonces, el más lógico, 5. Listo. Esto es del 2021, creo. En un pulso de onda venosa de un paciente con insuficiencia cardíaca, más es insuficiencia cardíaca, no sé qué está haciendo aquí. ¿Cuál de las siguientes ondas indica el estado de sobrecarga sistémica y falla valvular tricuspidia? La onda B. Esto no creo que les pregunten, pero por si acaso se los he puesto. Esto sí es importante. ¿Cuáles son las características de los soplos? Así, o sea, les he dicho, ¿no? Esto es sistólico, esto es diastólico, esto es no sé qué cosa, meso, así, todo. Para que no se confundan, tengan en cuenta este cuadrito. Sistólico, diastólico. En el sistólico tenemos estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis pulmonar, insuficiencia pulmonar. Saber cuál es sistólico y saber cuál es de tipo diastólico. Sí, insuficiencia mitral, entonces aquí es estenosis mitral. Insuficiencia tricuspidia, entonces aquí es estenosis tricuspidia. Para saber cuál es diastólico, porque te van a decir qué tipo de soplo es, o te pueden poner un caso clínico que el paciente tiene estenosis tricuspidia. ¿Qué tipo de soplo es? Ah, doctor, es un soplo de tipo diastólico. Listo, qué capo eres. Para que lo tengan en cuenta. Ya. Vamos a la siguiente. Insuficiencia cardíaca. Ya. Insuficiencia cardíaca, ya sabemos su definición, que es la situación donde no es posible mantener el volumen adecuado en el organismo y no cumplir las necesidades metabólicas. Y esto puede tener distintas características, ¿no? Disnea de cansancio, con limitación a la tolerancia al ejercicio. Esto es importante. Se caracteriza por disnea y cansancio, con limitación de la tolerancia de ejercicio. Ahora, no es simplemente decir con limitación de la tolerancia, porque hay una escala. Ustedes ya lo saben, es la NIJA, ¿no? Entonces vamos a ver, porque esta escala entra siempre en cada año, y yo le corroboro 22, 21, todo entra. Hay retención de líquidos que produce congestión pulmonar y edema periférico, ¿sí? Ya sabemos los tipos de insuficiencia cardíaca, aguda, crónica y demás, ¿ya? Y ¿cuál es la etiología? Puede ser por hipertensión arterial, enfermedad tiroidea, enfermedad valvular, cardiopatía congénita, abuso de alcohol, miocarditis, cardiopatía dilatada y hepática. Y ya saben que hay primaria, secundaria. Esto ya no les van a preguntar. Quizás, ¿no? Es la sobrecarga de presión y la sobrecarga de volumen. Ahora, pues, por ahí les preguntan. En este tema sí saben preguntar qué es a mí me saben preguntar en mis prácticas, ¿no? Por eso se los he puesto acá. Existe un vaciamiento normal de la cavidad cardíaca por lo que aumenta la poscarga. Entonces, te van a decir, ¿qué es la poscarga? Por ahí te lo meten. Entonces, es la fuerza que se opone al vaciamiento ventricular. Depende directamente de la presión intracavitaria, del radio e inversamente del espesor de la pared. Y aquí, que de la precarga, ¿no? Y aquí está su concepto. Entonces, esto no creo que les pregunten, tampoco, tampoco. Mecanismo neuronal, esto quizá disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial, aumento de la presión auricular. No, tampoco.
Esto es importante. Tienen que aprenderse las características que tiene un paciente con insuficiencia cardíaca de tipo izquierda o de derecha, ¿sí? Insuficiencia cardíaca derecha. Hay, como saben, por simplemente saber anatomía, vamos a ver que la derecha va a llegar a nivel de la aurícula de acá, ¿lo ve? Entonces, vamos a ver que va a haber congestión de los tejidos periféricos porque justamente por eso, ¿no? Va a haber congestión hepática, el paciente va a tener edema, ascitis, los signos relacionados con la disfunción hepática, por el lado contrario, a la izquierda, vamos a tener que va a estar el gasto cardíaco disminuido, congestión pulmonar, por el hecho de que ya les había mencionado, intercambio gaseoso va a estar alterado porque hay congestión pulmonar, no va a haber este intercambio de oxígeno, no va a haber hematosis, va a haber edema pulmonar, pues ya les he explicado por qué, ¿no? Y por qué la sangre, todo lo que les he dicho. Entonces, como va a haber edema pulmonar, ¿cuál va a ser lo más característico que nuestro paciente va a tener? Va a tener ortopnea, va a tener disnea, no va a poder hablar de manera adecuada, tiene disnea nocturna o disnea paroxística nocturna, tos con esputo, ¿por qué tos con esputo? Porque todo lo que les he mencionado, por la sangre que llega, que va al pulmón y demás, ¿no? Aquí tengo acá está, insuficiencia cardíaca de tipo derecho. Cuando es secundaria la hipertensión arterial pulmonar, se denomina cor pulmonar. Los pacientes que presentan ascitis, presentan hepatomegalia, lo que les he dicho acá, miren, esta disfunción hepática, edema, citis, aquí está graficado. Tengan muy en cuenta estos cuadritos porque dicen, son características de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca de tipo, tú tienes que decir, ¿es de derecha o es izquierda? ¿Sí? Ascitis, hepatomegalia, ingurgitación yugular, nosotros ya hemos visto, ya la han visto en semiología, incremento de presión venosa central y periférica, edema en miembros inferiores, ¿sí? Todo solo es por saber la anatomía y vas a saber la fisiopatología. Tienes que saber solo eso. Miren, si nosotros nos damos de cuenta dónde ingresa la sangre, que si es que no tiene aquí ingreso, a veces es lógica, ¿no ve? Es por eso. En la izquierda, disnea paroxística nocturna, datos de congestión pulmonar, tos, estertores, esputo, salmonado, taquimia, cianosis, fatiga, ortopnea, disnea de esfuerzo, taquicardia, incremento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares y demás. Y signos cardiológicos, tenemos cardiomegalia, ritmo de galope, pulso alternante, soplos sistólicos, caquexia y demás. ¿Sí? Esto tengan muy en cuenta. Esto ha ingresado el año pasado, a entrar en el 2023 y en el 2021, creo. Ha entrado como la clasificación o cuáles son los criterios para la clasificación funcional, algo por ahí decía, de la insuficiencia cardíaca. Entonces, la respuesta era esta, la NIG. Te ponían hartos ahí, hartos criterios y demás, pero la respuesta era esta. Porque no simplemente es decirles que un paciente tiene disnea o no puede o tiene intolerancia, ¿no ve? En aquí lo divide por clases. Esto te lo van a poner o bien porque saben que 25 preguntas van a ser así del tema como tal y las últimas van a ser correlación clínica o casos clínicos. Entonces te lo van a poner así. Yo estoy seguro que te van a poner uno de esto y te vas a acordar de esta clasificación. Esto sí tienen que saberlo de memoria, de memoria. Tipo uno, sin limitación de la actividad física. El ejercicio físico normal no causa fatiga, no causa palpitación, no causa nada. Entonces el paciente está totalmente normal. Tipo 2, hay ligera limitación a la actividad física. Sin síntomas en reposo, la actividad física normal puede causar fatiga, palpitaciones o disnea. Y la 3 ya causa limitación de la actividad física. Sin síntomas en reposo, cualquier actividad física provoca aparición de los síntomas, es decir, el hecho de que ya estés caminando, no sé, una subidita, ya presentas esta característica. Y la 4 ya es la intolerancia totalmente a la actividad física. Si estés en reposo, vas a estar totalmente fregado. Esta clasificación, ¿sí? Hay la funcional y la estructural. La estructural, de igual forma, ténganlo muy en cuenta, ¿sí? A, B, C. Pero la que más preguntan es esta, sáquenle captura, imprímanlo, colóquenlo al lado de ustedes, duerman con esto, pero va a entrar, yo sé que va a entrar esto. Y esto, los famosos criterios de Framingham. Con esto te van a molestar hasta que seas interno. A mí me molesta con esto en tercero, en cuarto me molesta. Este año me siguen molestando. Tienen que aprendérselo. ¿Cuáles son los criterios de Framingham para insuficiencia cardíaca? Sabemos que tenemos mayores, menores. Mayores, disnea paroxística nocturna, crepitantes pulmonares, edema agudo de pulmón, cardiomegalia, ritmo de galope, ingurgitación yugular, aumento de la presión venosa central mayor a 16, reflujo hepatoyugular, las menores, disnea de esfuerzo, derrame pleural, tos nocturna, taquicardia mayor a 120 latidos por minuto, edema de miembros inferiores, hepatomegalia, congestión hepática y demás. Apréndanselo de memoria. Esto con la otra clasificación que les he dicho, más la clínica de si es derecha o izquierda, van a entrar, van a ver que va a entrar porque, como les digo, la bibliografía no cambia, o sea, estamos utilizando el Porti, el Ferreras. Aquí estás algún doctor, añade algunas cositas de su experiencia, pero como tal, la bibliografía es esta, ¿no ve? Entonces, sí o sí va a entrar esto, yo les digo, yo les aseguro que va a entrar esto. Ahora, ¿cuándo tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, dice, se considera ya positivo, podemos decirlo, cuando ya hay dos criterios mayores o un criterio mayor y dos criterios menores, es decir, que tengan dos de esto y uno de esto o directamente dos mayores, ¿sí? Esto igual va a entrar, va a entrar, va a entrar, va a entrar, va a entrar.
Eso en no, tengo las preguntas. El aumento de tamaño de las células cardíacas por depósito de matriz intracelular se debe a uno de los siguientes. Entonces, será hipertrofia o eutrofia, ¿no? Esto es más de la fisiopatología, pero no creo que ingrese la verdad esto, porque el año pasado de la doctora. Y bueno, ahora ya no está, ¿no? Miren, ¿cuál es la clasificación funcional de la NIJA que corresponde al paciente? Acá está caso clínico. Paciente masculino de 68 años de edad ingresa al servicio de emergencias con un cuadro clínico caracterizado por presentar dificultad respiratoria, que le impide, miren, que le impide la actividad cotidiana en los últimos días, desencadenando palpitaciones, dolor torácico que cede al reposo antecedida por disminución del apetito, aumento del volumen de miembros inferiores, de observación progresiva de aproximadamente 2 semanas de evolución. El examen físico se evidencia edema en miembros inferiores, miren, edema en miembros inferiores, distensión abdominal, dolor en hipocondrio derecho, a la palpación, ingurgitación yugular, y aquí ya les he dicho la respuesta. Ingurgitación yugular. Ah, miren, aquí ingurgitación yugular, que miren, aquí tiene disfunción, aquí podemos ver todas las características, les he dicho es de tipo derecha, ¿ven? Ese cuadrito que tienen, les digo, va a entrar sí o sí, la clínica. Entonces, disfunción ventricular de tipo derecho, listo. Ahora, miren, según todo lo que nos ha dicho, miren, tiene limitación y demás, ¿a qué tipo corresponde? De la NIG. Entonces, a clase 3. Listo. Simplemente por el hecho de saber esas dos diapositivas, ya tienes dos preguntas aseguradas. ¿Sí? Respecto a la insuficiencia cardíaca, que un inciso es falso, dice. Constituyen alteración estructural y funcional en el ritmo, sí. Existe un adecuado llenado ventricular, sí. El vaciamiento ventricular es inadecuado, sí. ¿Se satisfacen las necesidades metabólicas del organismo? No, les he dicho, ¿no ve? Porque en su propia definición de la insuficiencia cardíaca nos está diciendo que no, ¿sí? Ese era el incorrecto. Ahora, esto es del año pasado. ¿Cuál es la clasificación de la insuficiencia cardíaca según su función? Hemos dicho cuál, mira, aquí dice aguda, crónica, derecha, izquierda, sistólica, diastólica, nada que ver, ¿no? La respuesta era la NIJA, que está este cuadrito, y este cuadrito era que lo han dado el año pasado. Sí, va a entrar, yo sé que va a entrar, y lo aseguro. 19. Clasificación, ¿qué clasificación se utiliza para evaluar la gravedad? Y ahí nuevamente se repite la NIJA, ¿sí? NIJA, 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 NIJA. Siguiente. Uno de los siguientes no es un mecanismo compensatorio durante el estado de insuficiencia cardíaca, fase inicial, identifica el cual. Activación del sistema vegetativo adrenérgico, aumento de la contractilidad cardíaca, aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, producción de péptidos neurolíticos, entonces este era el correcto. ¿Sí? ¿Cuál de los siguientes es una manifestación cardinal en la insuficiencia cardíaca de tipo izquierda? Ingurgitación yugular, hemos dicho aquí, ¿no ve? Ya hemos dicho que era no. Ingurgitación nada que ver, ¿no ve? Entonces aquí ya vas descartando. Edema de miembros inferiores, hepatomegalia, esplenomegalia, entonces la más característica es disnea y la fatiga que va a presentar nuestro paciente. ¿Cuál de los siguientes eventos estimula la respiración de Chain-Stokes? Nos dice inciso A y D. El A, disminución de la presión arterial del oxígeno y la de aumento de la presión facial de CO2. ¿Sí? ¿Cuál de los siguientes estudios complementarios nos proporcionan datos del estado anatómico funcional del corazón? Anatómico y funcional, el ecocardiograma y el ecodoppler. Esto lo van a ver en cardiología, pero igual, esto es del 2021, por si acaso. Uno de los siguientes cuadros no corresponde al diagnóstico diferencial de la insuficiencia cardíaca. Identifique cuál. Insuficiencia renal, sí. Síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, sí. Síndrome de dificultad respiratoria, sí. Insuficiencia hepática, no. Entonces aquí este sería el incorrecto, ¿sí? Las modificaciones endocrino-metabólicas se tratan de compensar el déficit de sangre a los tejidos de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son? A que aumento de la secreción de las catecolaminas, sí. Liberación de péptido natriurético, A, sí. Estimulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, sí. Todos. Y nuevamente aquí, paciente de 56 años masculino con infarto agudo de miocardio previo, eh, hipertensión arterial sistémica en tratamiento, presenta disnea a grandes esfuerzos, te está diciendo aquí, que generalmente limita la actividad física, pero es disnea a grandes esfuerzos, te está diciendo a grandes esfuerzos. La tipo uno no puede ser porque aquí no genera. Entonces, si te dice grandes esfuerzos con ligera limitación, ya tipo 1. Entonces, mira, ya hemos visto que ha entrado cuatro preguntas, ha entrado. De una sola diapositiva ha entrado cuatro preguntas. Así que esta clasificación, sí, ténganlo de memoria. Duerman con esto, pónganle el nombre de su chico, su chica y demás, porque va a entrar. ¿Ya? Listo. Siguiente. TEP, trombosis, tromboembolismo pulmonar, EPOC, enfisema, bronquitis crónica. De aquí lo más importante, ya sabemos que el tromboembolismo pulmonar es una obstrucción de la arteria que va a ir desde lo más periférico hasta, podemos ir hasta las arterias pulmonares y demás. ¿Por qué? Por un trombo que se va a originar. Ya, no les voy a aburrir con esto, ya esto es que es más común en hombres, ya no les van a preguntar esto.
esto tampoco les van a, esto les van a preguntar, pregunta de examen. Ex. Pregunta de examen. La triada de Virchow, ya lo deben saber, les hagan preguntas en sus prácticas, pero va a entrar, ha entrado dos veces en el 21 y en el 23 ha entrado, en mi año ha entrado esto. Trombosis, ¿cuáles son la triada de Virchow? Lesión endotelial, hipercoagulabilidad y éstasis sanguínea. Entonces, gracias a esto nosotros, o por esta patología, vamos a tener el tromboembolismo pulmonar. Esto, sáquenle capturita y demás. Esto es importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los factores de riesgo de tipo alto, intermedio y bajo? Porque había una pregunta diciendo así, te daba un caso clínico largazo. Y en ahí te decía, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? O sea, si te pone, no sé, que el paciente tiene obesidad y que el paciente tiene una, no sé, una cirugía abdominal, ¿cuál va a ser el más importante? Obviamente esto, ¿no ve? Pero si nosotros no sabemos esto ni esto, no vamos a saber cuál, pues. Entonces, ¿por qué cirugía abdominal? ¿O por qué? O sea, cualquier tipo de cirugía puede ser pélvica, porque estos los pacientes van a estar en reposo. Todos los pacientes que tienen cirugía van a estar en reposo. Y como van a estar en reposo, no van a caminar, pues. Y como no camina, se va a formar ese coágulo que hay en el, que les voy a explicar ahorita, ese coágulo, ¿ya? Cirugías ortopédicas mayores de las caderas, neoplasias, aquí cirugías artroscopía de la rodilla, vía venosa, quimioterapia, insuficiencia cardíaca y demás. Esto lo revisan, ¿sí? Pero tengan muy en cuenta cuáles son los factores, y los de tipo bajo, igual, inmovilización por 3 días, eh, viajes prolongados, obesidad, tabaquismo, ¿sí? Ténganlo muy en cuenta, sáquenle capturita. ¿Por qué? Porque se genera este coágulo porque nosotros dicen que aquí a nivel de los piecitos tenemos más válvulas, ¿no? Más cerquitas las válvulas, pero cuando están a este nivel, las válvulas ya están pues, más lejos. Entonces, imagínate que se genera aquí un trombo, un émbolo, porque este es un trombo. Lo que se desprende de este trombo es un émbolo. Y este émbolo es que va por todo ¿no? Lo que conocemos, por las venas, por las arterias, por la cava inferior, que va a la aurícula, que va al pulmón, y aquí es donde se atrapa. Y aquí, ¿qué es lo que va a producir? El paciente no va a poder respirar de manera adecuada, va a presentar toda la clínica que vamos a ver ahorita, pero prácticamente es esto lo que sucede, ¿sí? Entonces, esto ya no les voy a molestar, esta fisiopatología, ya saben, ¿no? El TEP, que hay una disfunción del ventrículo derecho justamente porque está aquí, este émbolo, está tapando como tal. Entonces disminuye la tensión arterial, hay disfunción del ventrículo izquierdo porque sigue haciendo esa contracción, 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 se llega a dilatar como tal, como mecanismo compensatorio. Entonces se dilata, hay disminución de la precarga y hay disminución del gasto cardíaco por el hecho de que no está generando su estimulación adecuada, su contracción adecuada, ¿ya? Cuadro clínico, disnea, dolor pleurítico, tos. Y puede presentarse además sibilancias, hemoptisis 5. ¿Sí? ¿Cuáles son los signos más característicos? Disnea nuevamente, dolor torácico, hemoptisis, dolor anginoso, palpitaciones y los signos clínicos, taquipnea, taquicardia, crepitaciones y demás. ¿Sí? Desde aquí atiéndanme, desde aquí es importante. Ya. Cuando nosotros debemos sospechar a un paciente que tenga tromboembolismo pulmonar, tenemos que evaluar primero si es de la probabilidad baja o intermedia, o si es de una probabilidad clínica alta. Pero si como nosotros sabemos que es eso, tiene una probabilidad alta o baja, gracias a la escala de Wells, la escala de Ginebra, y esta es la escala de Pesce. Esto igual, de esta tablita van a entrar 4 o 3 preguntas, van a entrar. La escala de Wells tienen que saber cada uno de estos y cada uno de sus valores. Esto les van a preguntar en tercero, les van a preguntar en cuarto, me siguen fregando con esto, yo duermo con esto. Trombosis o TEP como primera probabilidad clínica. Signos de trombosis venosa profunda, hinchazón de pierna, dolor así. Tienen que saberse sus parámetros. 3 TEP previos, o sea que ya se han diagnosticado, 1.5. Frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, 1.5. Inmovilizaciones mayor a 3 días. Pueden ser por cirugías y demás, 1.5. Y cáncer tratado hace 6 meses y demás, 1. Hemoptisis, 1. ¿Ya? Y esto mediante qué lo vas a recopilar tú? Mediante la historia clínica. ¿Ya? A ti te van a dar un caso clínico y que van a tener todas estas características. Ahora, otra pregunta de examen es esto. A veces no simplemente te ponen esto, te ponen, dicen, ya, según la puntuación, menor a 2 es baja probabilidad, de 2 a 6 es probabilidad moderada y mayor a 7 es probabilidad alta, ¿sí? Entonces, te van a poner todo un caso clínico, bien te van a decir, no sé, la hemoptisis vale 3 o 1, si tienes mucha suerte, pero lo que yo he visto en los parciales, te ponen un caso clínico y tú tienes que sumar, este paciente tiene hemoptisis, ha sido diagnosticado con TEP hace tiempo, también tiene clínica, también tiene la frecuencia cardíaca de tal. Entonces, tú vas sumando y das tu respuesta. Este paciente tiene un puntaje de 2 a 6 probabilidad moderada. Listo, volvemos a nuestro cuadrito. Una vez que ya sabes que la probabilidad es, digamos, vamos en esta, la baja o la intermedia, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué examen complementario vas a pedir? Dímero D, pregunta de examen. Esto igual ha entrado 2 veces, ya ha entrado esto. Dímero D. ¿Qué es el dímero D?
es la degradación de la fibrina. Pues, ¿degradación de qué? Del émbolo que hay, o sea, el émbolo que les he mostrado, ¿no ves esa imagencita que se está desprendiendo, ¿no ve? De eso es su degradación, por eso es que, pero no es específico, no quiere decir que el hecho de que tú pidas dímero D y te salga positivo, es tromboembolismo pulmonar, no, porque este dímero D se ve en muchas patologías. ¿Qué dice, qué nos dice la bibliografía? Que el dímero D tiene probabilidad más negativa que positiva. Es decir, si te sale negativo, allá tienes que buscar otros diagnósticos, pero ya estás seguro de que no es TEP. Pero si te sale positivo, no quiere decir que sí o sí sea TEP. Pueden ser más patologías, porque vas a ver y vas a verlo en los demás años, que el TEP no simplemente se ve en esta patología, se ven más, ¿ya? Pero si te sale positivo, ya estás bien. Dice que tienes que seguir al siguiente, angiotomografía. Igual, lo han metido en una pregunta de examen si no me equivoco. Y si este sale positiva, ya se confirma, se hace el tratamiento y en caso de que no, ya, pues, lo vemos ahí. El dímero D es muy sensible y muy específico, poco específico, perdón. Y la probabilidad clínica alta, cuando ya te ha salido tu escala de Wells mayor a 7, tienes que hacer directamente angiotomografía. Listo. Eso, prácticamente de este cuadrito, de esta diapositiva y de esto van a entrar unas tres preguntas, te lo aseguro. Van a entrar. Dímero de cuándo es de baja probabilidad intermedia y esto. Van a entrar, sí o sí, y te vas a acordar de mí. ¿Cuáles son los signos clínicos? Radiológicos, perdón. No ha entrado esto en ningún año. Esto no es, lo han visto ustedes que están pasando radio, el signo de Westermarck, la joroba de Hampton, pero no creo que lo metan. Esto igual tampoco lo han metido, ¿no? ¿Cuál es en el electrocardiograma? Vamos a ver estos tres, ¿no? La onda SU, Q3, T3. Y además que vamos a ver esto, ¿no? Taquicardia sinusal, sobrecarga. Esto lo he puesto para saber más que todo. La verdad, tengo poca probabilidad de que ingrese esto. Ya les he dicho lo que va a entrar. Y a la gasometría vemos hipoxia, alcalosis, acidosis respiratoria, metabólica y demás. El tratamiento no va a entrar, espero que no, pero lo hacemos en base de heparinias de bajo peso molecular, ¿no? La enoxaparina y demás. Y hay algunos pacientes que directamente ponemos este filtro, es medio unas rejas, cosa de que haga que el émbolo ya no suba al corazón. Y esto se lo pone aquí, miren, aquí se lo pone y ese émbolo ya no sube, se queda ahí. Entonces ya no va a haber congestión pulmonar ni nada, ya no vamos a tener la clínica. Ya. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, ¿ya? Lo más importante, lo dividimos en dos, enfisema y bronquitis crónica. Vamos con el primero. Enfisema se caracteriza por el aumento de tamaño permanente de los espacios aéreos distales de los bronquios terminales. Esto es más anatomía, no creo que les pregunten. Esto quizás, ¿no? La clasificación, ¿cuántos tipos tenemos? Tenemos enfisema centroacinar, paracinar, acinar distal e irregular, ¿sí? Y tenemos aquí cuál es la patogenia, tabaquismo o contaminantes atmosféricos y tiene predisposición genética. Vamos a ver aquí que va a participar mucho el estrés oxidativo, el aumento de la apoptosis, células inflamatorias de liberación de mediadores inflamatorios, desequilibrio proteasa. Esto es importante, desequilibrio proteasa, antiproteasa, porque prácticamente en esto se basa la fisiopatología. Porque nosotros tenemos mediadores inflamatorios, como cuáles, los leucotrienos B4, interleucina 8, factores de tumoral y demás, ¿sí? Ahora tenemos, esto es lo importante, esta es la fisiopatología, desequilibrio de la proteasa, antiproteasa. La proteasa va a degradar tejido conjuntivo, la antiproteasa inhibe las proteasas. Entonces, ¿qué significa la elastasa? Me dirán, porque aquí les he dicho, es predisposición genética. Hay algunos pacientes que no tienen esta alfa-1 antitripsina, porque la elastasa eh, degrada tejido conjuntivo de igual forma. Entonces, ¿quién te dice, oye, elastasa ya te estás rayando, hay que date? Te lo dice la alfa-1 antitripsina. Ahora, predisposición genética. Imagínate un paciente que no tenga el alfa-1 antitripsina. No va a haber alguien que le impida al estar, ¿no? El tabaco, el estrés oxidativo, la nicotina libera mediadores inflamatorios, interleucina 8, el factor de necrosis tumoral, los neutrófilos aumentan la elastasa. Miren, la deficiencia congénita de la alfa-1 antitripsina, este paciente no tiene, entonces la elastasa se está elevando como tal, va a haber la lesión tisular y vamos a obtener la fisiopatología que ya habíamos mencionado. ¿Cuál es la clínica de este paciente? El paciente tiene disnea, sibilancias, tos y expectoración, pérdida de peso, tórax en barril, sopladores, se los considera, antes se los consideraba, ahora ya no, sopladores rosados. Y tienen esta característica, como lo ven acá, son medio tipo caquéxicos y demás. Bronquitis crónica se define como tos con expectoración crónica al menos 3 meses o al menos durante, perdón, se define tos o expectoración crónica al menos 3 meses al año durante al menos 2 años consecutivos, ¿ya? Y esto se caracteriza porque hay una hipersecreción de moco, inflamación e infección, ¿ya? Y las manifestaciones clínicas, que es lo más importante, tos productiva, disnea, hipercapnia, hipoxemia, cianosis. Y esta es la característica que tiene nuestro paciente. Y este cuadrito para que puedan diferenciar cada uno de estos dos, ¿ya? No han entrado muchas preguntas de esto, por eso es que no hago mucho énfasis, ¿ya? Ya.
Preguntas de examen. En relación al TEP, todos son factores de riesgo frecuente, excepto fractura de cadera, si era un factor de riesgo, lesión de la médula espinal, reposo en cama mayor a 3 días, si era prótesis de rodillas, igual había las cirugías, y aquí falta uno. Siento que aquí era el excepto o bien era esto, ¿ya? Esto lo ha dejado confuso, porque esto es de 2020, por eso dice pregunta a favor. Creo que lo han invalidado. En relación al TEP, existe. Esto igual creo que está mal planteado, pero dice del espacio muerto, aumento de la resistencia vascular pulmonar, hiperventilación, broncoconstricción. Ya, esto igual, ya. Según el score de Wells, un enunciado es falso. Dice, y aquí está lo que les he dicho. Miren, por el hecho de que te sepas esa tablita que les he dicho, hemoptisis era un punto, malignidad decía un punto, frecuencia cardíaca mayor a 100, está bien, menor a 2 puntos desde bajo riesgo, sí les he dicho, ¿no ve? Y entonces aquí 6 puntos, riesgo moderado, nada que ver, ¿no ve? Entonces este era el incorrecto. Listo. Y aquí está el caso clínico que han presentado. Ya no se los voy a leer para no aburrirlos, pero sin embargo, les digo aquí están todas las características que tiene. Mira, aquí te pone taquicardia, que te pone su frecuencia cardíaca, que te pone si ha estado internado, si ha estado acostado, si ha estado internado, todo, todo. Entonces, la escala de Wells, nuevamente, ya hemos visto 3 preguntas que han entrado hasta ahora. Esto es igual. De todas las causas para sostener su diagnóstico primordial, ¿cuál sería una que puedas, o sea, que puedas asegurar que sí o sí es eso, es las cirugías? Las cirugías van a valer más que todo lo que les he dicho, por el hecho de que las cirugías tienen mayor peso, porque son de riesgo alto, ¿no ve? A eso me refería con otra pregunta, ¿ya? Entonces, cirugías. El tromboembolismo pulmonar es secundario a la formación de émbolos a nivel de los miembros inferiores. Marque lo correcto. Trombosis venosa superficial, nada que ver. Venas comunicantes, nada que ver. Hemos dicho que lo inicial, que para que un paciente que tenga, incluso en la escala de Wells te dicen, ¿me ve? Un paciente que tenga trombosis venosa profunda. Entonces, trombosis venosa profunda, ¿sí? Todos corresponden a la triada de Virchow, hasta lo que les he dicho, va a entrar, les he dicho. Excepto lesión endotelial, estasis sanguíneo, hipocoagulabilidad, nada que ver, era hipercoagulabilidad. Entonces, este era el excepto. Listo, otra vez. De los siguientes laboratorios es para descartar un tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál les he dicho que es el primero? Dímero D. Listo. Indique cuál de los siguientes exámenes complementarios enunciados es para el diagnóstico del presente caso. Ah, ya. Primero este caso clínico, ya, en el cual te dice sexo femenino, 2 horas de evolución caracterizada por sensación de falta de aire, sensación de falta de aire, ya desde ahí, más o menos ya estás pensando. En las últimas 4 horas, con un cuadro que se va agravando con antecedentes, miren, postoperada de cesárea por preeclampsia hace un mes. Permaneció en reposo en cama durante 10 días, ¿no? Mira, 10 días, postoperada y fue cada vez más alta sin antecedentes familiares, no fuma el examen físico, taquicárdico, sin cianosis, auscultación pulmonar, murmullo vesicular disminuido en la región infraescapular izquierdo, radiografía de tórax, volvimiento del seno costofrénico y en el diafragma izquierdo. Entonces, como tal, mira toda la clínica, ha sido posoperada, ha sido internada, está en reposo, su frecuencia cardíaca, como tal, eh, tromboembolismo pulmonar. Y ahora te dice aquí, ¿qué examen? Les he dicho. Después de que pidas dímero D, ¿qué íbamos a pedir? Angio TAC, les he dicho. ¿No ves? Se van a acordar de ese esquemita. Y de ese esquemita ya hemos sacado tipo 6 preguntas, ¿han visto? Angiotomografía. Listo. Simplemente por saber 3 diapositivas estamos resolviendo todos los parciales que han dado en las gestiones pasadas. Paciente de 80 años de edad con hemoptisis. Hemoptisis, frecuencia cardíaca 120, ya me llama la atención. Antecedentes de trombosis venosa profunda, previo cáncer, endometrio. Según los criterios de Wells, ¿cuánto sería? 5. Lo suman ustedes, lo verifican, pero miren, así te lo ponen, así literal. Simplemente sumar y acordarte, este es un punto, este es 2 puntos, está internada, miren, sabiendo 3 diapositivas de este tema nuevamente. Del otro tema, ¿cuántas diapositivas eran? 2 igual, era 2 o 10 o 3 era. Y de este tema simplemente son 3 diapositivas. Si nosotros concretamos toda esta información y lo hacemos de esta forma práctica, van a ver que es hermoso. Por eso a mí me gusta la fisiopatología, por eso estoy aquí. ¿Ya? Ya. Arritmias cardíacas. En el automatismo fisiológico, una de las siguientes ramas despolariza las células de la aurícula izquierda, marca lo correcto. As de Bachmann de la rama del nódulo sinusoidal. Aquí, este es del 2021, ha entrado más fisiología, ¿para qué decirles? Ahora, este tema lo ha dado el doctor, tengo mi hojita, el doctor Calle lo ha dado, ¿ya? Para los que no sepan, el doctor Calle era de fármaco, ¿ya? Ahorita les digo, desde ahora, el doctor Calle tiene preguntas ya elaboradas. Si ustedes conocen a alguien que pasa con el doctor Calle, díganle si es que ha dado algún repaso, porque en fármaco eso hacía.
en fármaco les daba a su grupo un repaso, así, digamos, en las diapositivas, el doctor decía o presentaba así como les presento ahora preguntas así, y eso entraba al parcial. Y cuando yo sé revisar pucha, mis notas, se decía, ¿por qué esos cuates tienen más nota? Porque era el jefe de cátedra y todas sus preguntas que les daba a sus estudiantes repetía. Porque él ya tenía las preguntas elaboradas. Él, no es por verlo así, pero ya sacaba de ciertas páginas, podríamos decirlo, pero él ya tenía las preguntas elaboradas, simplemente lo ponía ahí. Y si es que alguien, les digo, desde ahora, si conocen a alguien que está pasando con el doctor Calle, díganle, no, échame una mano, o trata de sacarle un poco de información, porque yo sé que ellos van a saber algo que ustedes no, ¿ya? Y pero lo que he visto, he revisado igual su transcripción y su teórica del doctor Calle, y ha hablado más de la parte fisiológica, por ejemplo, ha hablado del potencial de acción, y en este es de 2021. Por ejemplo, aquí te dice el potencial de umbral de las células de respuesta lenta, el siguiente, marque correcto, dice respuesta lenta, entonces aquí es menor a 40 esto lo saben por fisiología, ¿ya? Todos corresponden a las células de la respuesta rápida, excepto células de ventrículos, todos, ninguno, células de los aurículos, nódulos, sinus, ya. Eh, en las preguntas del doctor, a lo que yo he visto, va a entrar más de tipo las fases, ¿no? Las cuatro, ¿no? De reposo, de despolarización, la fase de meseta, de repolarización y esas cositas van a entrar. A lo que he visto, se ha tratado de enfocar más en eso, pero usualmente las gestiones pasadas entraban electros, hacia al parcial te entraban así como lo ves ahora. Dice diagnóstico del primer electrocardiograma. Por ejemplo, esa vez que ingresaba a su aula, no sé si era de este, no, no era de usted, era el doctor Chirinos y él estaba proyectando esto. Así como está proyectando esto, lo estaba proyectando. Y aquí nos dice que era la fibrilación ventricular, así que la fibrilación ventricular. Por eso es raro que no les haya hablado. Sí, lo que he visto es que ha hablado de la clasificación. La clasificación de las arritmias son auriculares, ventriculares, supraventriculares, ventriculares, ¿no ve? Entonces, la clasificación como tal sí es bueno, pero las más frecuentes ahorita las vamos a ver, ¿ya? Entonces, esto era uno. ¿Ya? Que nos dice fibrilación ventricular fina, y esta, la línea, la famosa línea de la asistole, ¿ya? Y esto ha entrado harto, esto ha ingresado harto. Miren, diagnóstico de un paciente de atleta de 40 años con dístoles. Esto es el torsales de Points, ¿ya? Esto lo van a ver y seguro lo van a leer o ya lo han leído en sus prácticas, ¿ya? Esta imagen es característica porque ha entrado, miren, aquí igual creo que ha entrado. ¿Cuál de los siguientes mecanismos es el más frecuente para generar una arritmia cardíaca? La más frecuente era la reentrada. Ya esto lo ha dado el año pasado, creo, el doctor Yupanqui, que ya lamentablemente ya no está, era muy buen doctor, pero ya no está. Ya él igual se trataba de enfocar más en la fisiología, pero igual. ¿Cuál de los siguientes cuadros pueden generar los dorsales de Points? Miren, nuevamente están hablando. Hipocalemia, isquemia miocárdica, hipomagnesemia, síndrome QT largo, entonces aquí sería todas. En la fase de potencial de acción genera la actividad gatillada de tipo postdespolarizante tardía. Esto sí ha preguntado, he visto que el doctor Calle, perdón, lo ha mencionado en su teórica. Así que este cuadrito aquí igual lo tengo. Miren, a ver, les voy a mostrar ya, pero tengan muy en cuenta esto. Miren, postdespolarizante tardía. Esto el doctor Calle lo ha hablado, así que quizás pueda entrar ya en la fase 4. ¿Ya? Existen algunas causas como la edad, el género, predominio femenino, hipertensión arterial, mal controlada, fibrilación auricular, que pueden incrementar el riesgo de desarrollar una de las siguientes patologías, disfunción diastólica, igual. No creo que entre así. Esto sí ha entrado como electro. ¿De qué trastorno estamos hablando? Esto, para aquí tengo una imagen, miren. No, no tengo. Ya. Aquí es un bloqueo de rama de derecha, porque tiene una característica bien importante, porque la de izquierda es la famosa orejas de conejo, y la derecha es a ver, les voy a mostrar ahorita, ya primero que veremos. Listo. Del anterior trazado electrocardiográfico, ¿cuál es la manifestación clínica que puede generar este trastorno? En este caso era la isquemia miocárdica, ¿ya? Esto es del año pasado. Esto sí, ténganlo en cuenta porque lo ha dado el doctor, el jefe de cátedra actual de ahora, el doctor Chirinos. Uno de los siguientes, uno no corresponde a los criterios del ritmo sinusal. Esto es re fácil. Yo creo que si ustedes han aprobado fisiología sabiendo esto, ¿no ve? Frecuencia cardíaca de 60 a 100, la onda P precede al complejo QRS. ¿Qué más era? A ver, la onda P es negativa en ABF, no. ¿En qué era? En ABR, ¿no ve? Y la frecuencia cardíaca de 60 días, ya se lo saben, pero esta sí ha sido regalada. Uno de los siguientes criterios no corresponde a bloqueo auriculoventricular de primer grado. Y en aquí era, tenemos, igual tengo un cuadrito, les voy a mostrar, intervalo de PR mayor a 0.20 segundos. Sí, bradicardia, sí. Aquí el fenómeno de Wenckebach no es en el primer grado. El fenómeno de Wenckebach es en el de segundo, en el MOVITS tipo 1. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Eso, dentro de las siguientes no corresponde a bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Fenómeno o intervalo PR mayor a 0.20 igual.
bradicardia y el fenómeno de Luciani no es correspondiente a esto. Ahorita vamos a ver por qué. Y lo que les ha fregado en la gestión pasada era que esta pregunta era si grafique el flúter auricular, grafique la taquicardia ventricular. Y es este patrón que tiene acá. Y aquí se los pongo, este ha sido el patrón. Miren, flúter auricular. Y este era el patrón así. Esta es la característica que tiene como tal. Y la fibrilación auricular, la famosa en dientes de sierra, la novela, lo hayan visto en sus prácticas, dientes de sierra, y la taquicardia ventricular que les he dicho que esta imagen lo ha proyectado. De pura casualidad lo estaba proyectando el jefe de cátedra, así que tengan en cuenta, ¿ya? Porque quizás entra. Y nuevamente, tengan muy en cuenta la clasificación que se les ha dado, que el doctor Calle les ha dado, porque hay supraventriculares, hay ventriculares, y en ahí se divide sinusales, auricular puro, de la unión auriculoventricular, y está el síndrome de Wolff-Parkinson-White, si no me equivoco, así se pronuncia, ¿ya? Esto igual es bien importante y suele ser preguntado, así que tenganlo muy en cuenta. Y ventricular es la que ya conocemos, ¿ya? Y esto se lo he puesto porque igual el doctor habla demasiado de esto, así que quizás pueda entrar, ya, pero esto ustedes ya lo saben, ¿no? Pichanga, fase 0, 1, la meseta, despolarización, repolarización y demás, ¿ya? Y esto es lo que les decía, despolarización temprana y la tardía, que ocurre en la fase 2 o la fase 3. Y el que les he dicho que este era de la anterior, 9 de 2023, fase 4. Ah, entonces posiblemente puede entrar en esto porque del doctor lo ha dado y lo ha hecho énfasis, ¿ya? Y igual, esto, ¿qué arritmia está asociada con la prolongación del intervalo QT? Torsales de Points. Entonces, ¿cómo era la característica de torsales de Points? Ah, ya está. Listo. Ya, y ahora, ¿dónde está esto? Creo que lo tengo acá. Esto era del jefe, esto era del año pasado del jefe de cátedra, ¿ya? Lo más importante aquí, no voy a leer, ya les he dicho la clasificación de más. En aquí el doctor ha hecho énfasis en dos cosas. ¿Cuál es la arritmia más rítmica? Y te decía, y lo repetí mucho, la arritmia más rítmica era el gluterateal o el aleteo auricular, ¿ya? Y la arritmia más arrítmica era la fibrilación auricular, ¿ya? Estas dos cositas tengo en cuenta. Les voy a pasar todo, ¿ya? Les voy a pasar todo lo que les estoy presentando aquí, les voy a pasar. Luego ha hablado de lo mismo, lo que les he dicho, de la clasificación de las supraventriculares, ha hablado de cuál es tal, 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 de las ventriculares ha dicho cuál, y aquí está, nuevamente, el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿de qué se caracteriza de la onda delta? Y aquí están todas las características que esta tiene, ¿sí? Yo sé que ahorita parece complejo, porque sí, arritmias es un reto, la verdad. Y si te lo explican así, bonito, 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 es mucha suerte, porque hay veces en que es tan complejo que nosotros mismos nos fregamos, ¿ya? Y lo que les he dicho, miren, la fibrilación ventricular, las imágenes que les he mostrado, no sé, quiero ver, hasta torsión de puntas. Nuevamente, miren este gráfico. ¿Ya? Este gráfico, y esto lo ha proyectado el doctor como tal. Y luego, ¿qué más? Esto es importante. Esto el doctor incluso pregunta en el ECOE de fisiopatología. El año pasado había un ECOE de fisiopatología, y en el cual les preguntaba a los estudiantes, ¿no? ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables y los ritmos que no son desfibrilables? ¿Cuáles son? La taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y el torsales de puntas, ¿no? Todo lo que les había mencionado. Y las no desfibrilables, la sistolia con actividad eléctrica sin pulso. Estas dos son bien importantes, ¿ya? Luego, ¿qué más les quería mencionar de esto? Son los tipos de bloqueos que hay. Ya, creo que era esto. No sé si es que me trombo. Creo que está acá, un rato. Ujú, ujú, ujú. Ya, esto es de su transcripción como tal. Y a ver, esto ya lo saben como tal, pero quiero ver o quiero que entiendan esto, lo que les mencionaba. Quiero que vean la imagencita de por qué es bloqueo del haz de His y el del otro, del por qué es de primer grado y segundo. Esta, esta imagencita igual les voy a pasar. Si quieren les paso las diapositivas completas, pero esta es bien importante. Miren, bloqueo de primer grado. Nos decía que hay el PR que va a estar alargado y va a ser constante, es decir, que simplemente va a estar alargado. Esta va a ser constante y va a ser mayor a 0,20 segundos. Era una característica que nos ha dicho, ¿no ven? En la pregunta de examen. Y ahora el otro nos decía que era de Winkenbach. No, el Winkenbach, ¿dónde está? Está en el bloqueo de segundo grado, en el MOVIS tipo 1. Hay MOVIS tipo 1, hay MOVIS tipo 2 y como tal así. Ya en el Winkenbach o de tipo 1, porque igual el doctor ha hecho mucho énfasis en esto, el doctor Chirinos el año pasado. El PR
va a ser alargado, pero no va a ser constante. Aquí era constante, mira, constante, constante. En aquí recién se está alargando, se va alargando y hay una P que no va a conducir. Es decir, que aquí esta P ya no tiene su complejo QRS. Y el MOBIS tipo 2 igual, el PR va a ser constante, pero la onda P no va a conducir como tal. Y el tercer grado ya no hay conduce, o sea, todos van por su lado y demás, ¿ya? Y el bloqueo desde GIS está acá. Esto más les muestro y ya pasamos a otro tema. Porque esto sí es, este tema sí es feito. ¿Por qué les digo? Es feito. Y esta es la imagen. Miren, bloqueo de rama. Derecha, de conejo. Izquierda es el de este ladito. Acuérdense de este ladito. En el de derecha hemos visto, ¿no veis ese electrocardiograma que les he mostrado? Era esto. Era esta característica que tenía aquí. Acuérdense de una orejita y así, pequeñita, luego al otro lado. Las orejas, las famosas orejas de conejo. Esta entrada. Y el otro es de esta característica, así, ¿ya? Y aquí estos son ejemplos y demás. Estos de cardiología no las voy a torturar con esto, ¿ya? Eso en cuanto a arritmias, ¿ya? Insuficiencia cardíaca, no, isquemia cardíaca. Esto igual es bueno por el hecho de que la doctora en el 2000, déjenme ver, el año pasado la doctora Villafuerte ha dado este tema y esta, de pura casualidad este año lo está volviendo a dar, así que les conviene. Ya, estas son las preguntas que he sacado. La coronaria derecha irriga todo el segmento, excepto, o sea, es bueno saber la irrigación por el hecho de que, por ejemplo, la isquemia cardíaca ustedes ya saben que se caracteriza. ¿Por qué? Porque va a haber un proceso aterosclerótico, podemos decir que hay un, por el colesterol y demás se van a obstruir. Entonces nosotros debemos saber qué lugar está irrigando toda esta arteria, ¿no? Como tal, y aquí dice la pared anterior y posterior del ventrículo derecho, aurícula derecha, nódulo sino auricular, tercio posterior del septum intraventricular, entonces esto era la incorrecta. ¿Ya? Y a ver, ¿cuál es más importante, Ricardo? Esto es importante porque la isquemia como tal se caracteriza porque hay un dolor de tipo retroesternal o algunos lo consideran dolor en tipo de corbata, ¿no? Y dentro de las características del infarto agudo de miocardio, esta es de mayor intensidad con una duración mayor a 30 minutos a nivel del segmento, hay desnivel de segmento ST, onda T negativa y el CKMB es positivo, entonces este era verdadero. ¿Ya? Estas son las dos preguntas que he podido sacar, porque el año pasado no han sacado mucho y ya. Em, Dentro de la fisiopatología de los síndromes isquémicos del miocardio tenemos a los señales lo incorrecto. Las demandas son la frecuencia cardíaca de la tensión de la pared ventricular y la contractibilidad. El flujo coronario ocurre durante la diástole ventricular y depende de la presión y la perfusión e inversamente de las arteriolas de los capilares intramiocárdicos. Entonces, esta era como tal, ¿no? Ahorita vamos a ver sus diapositivas. En un diagnóstico diarético, el síndrome isquémico coronario tenemos, excepto, y ahorita vamos a averiguar esto, pero era cardiopatía hipertrófica pericarditis, disección aórtico espasmo esofágico, gastritis, celulitis, pleuritis, derrame pleural, insuficiencia renal, neuritis. Entonces, este era, ¿no? El excepto. El de la doctora Villafuerte es bien impredecible, les digo, y ustedes mismos se hayan visto en el primer parcial que es bien feo sus preguntas, porque es así. Siempre ha sido así, medio que complejo sus preguntitas de la doctora. A ver, ¿dónde está eso? Creo que está acá. Esta era, ¿no? Como tal, sus diapositivas de la doctora. De aquí, lo resaltante, ¿cuáles son las demandas y cuáles son las ofertas? Las demandas, frecuencia cardíaca, contractibilidad, tensión de la pared ventricular, las ofertas, flujo coronario, capacidad de la sangre de transportar, suficiente oxígeno y demás, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Les he dicho que va a haber un proceso de aterosclerosis por el hecho de que va a haber colesterol, el paciente va a ser obeso y demás, ¿no? Y esta es la fisiopatología como tal. Perdón, me están llamando. Ya. Y algo más que podemos recalcar de acá son la clínica que va a tener nuestro paciente. Les decía que tiene un dolor de tipo retroesternal, que los pacientes llegan a agarrarse perdón, me están llamando. Ya. Y el tipo de angina. Hay angina estable, inestable. Un rato. Ya. Estable, inestable, la clasificación. Esta clasificación quizás no, yo lo veo interesante. La clasificación de la angina de la Sociedad Canadiense Cardiovascular, ¿no? De grado 1 hasta el grado 4, ¿sí? Y la doctora en esta teoría que ha hecho énfasis, ¿dónde está? Tengo sus diapositivas, no sé dónde le he puesto. Porque ha hecho mucho énfasis en el electrocardiograma, porque en ahí te explicaba, ¿no? Nuevamente te explicaba arritmias cardíacas. No la encuentro. Ya. Pero la doctora hacía mucho énfasis
en el electrocardiograma, ¿sí? Ya, pasaremos al siguiente. Edema agudo de pulmón. En este edema agudo de pulmón tenemos que saber que hay dos, de tipo cardiogénico y de tipo no cardiogénico, ¿sí? El de cardiogénico ya sabemos que es una alteración estructural como tal, y el no cardiogénico se ve por procesos que, por ejemplo, valvulopatías que les había mencionado, ya saben la fisiopatología de cómo se produce la insuficiencia cardíaca y demás, ¿ya? Y tenemos aquí las preguntas, dentro de los pacientes que tienen susceptibilidad a desarrollar edema pulmonar en la altura, ¿cuál es la? Entonces, aquí directamente, no pacientes con hipertensión arterial pulmonar, justamente por toda la fisiopatología que les he mostrado. Ya, el asma dentro de su patogénesis se cataloga como una respuesta inmunitaria del siguiente tipo. No sé por qué está asma acá, pero hay de hipersensibilidad de tipo uno. ¿Ya? El edema agudo de pulmón cardiogénico puede provocar insuficiencia respiratoria aguda excepto deterioro del intercambio gaseoso, sí, porque como tal, si es que existe líquido como tal en el pulmón, no va a poder producir hematosis, alteración de la relación ventilación y perfusión, alteración mecánica pulmonar, todos son correctos, y aquí la disminución de la presión barométrica. Ese era el excepto. ¿Sí? Este es de 2023. Dentro de la fisiopatología del edema agudo de pulmón tenemos las siguientes consideraciones, excepto el fluido se acumula en el espacio intersticial que rodea las arteriolas y las vénulas, sí. Paralelamente se produce activación neurohormonal con liberación de catecolaminas, mayor actividad del sistema renina-angiotensina, sí. A nivel renal, la alteración del flujo, estrés oxidativo, pudiendo asociarse con síndrome cardíaco, sí. Entonces, este era el excepto como tal, ¿no? Por descarte. En la fisiopatología del edema agudo de pulmón presenta las siguientes características, excepto alteraciones circulatorias y alteraciones de la ley de Starling. Esto es importante, ya repasen la ley de Starling, ya de este tema es igual importante. Alteración del transporte transepitelial sodio, incremento de la producción de óxido nítrico, esta era la excepta como tal, ¿no? Y este igual, este tema creo que ha dado la doctora, no me acuerdo, la doctora, creo que la da la doctora Villafuerte el año pasado, ¿ya? Eh, con esto vamos a concluir. Este es asma y síndrome de dificultad respiratoria, ¿ya? Pero aquí está el guacho. El año pasado la jefa de cátedra era la doctora Nina, y este tema lo ha dado el doctor Chirinos, que esta gestión ha vuelto a dar el tema, pero el año pasado la doctora no ha puesto sus preguntas del doctor Chirinos como tal. O sea, no ha entrado. Ahorita, sin embargo, no les voy a leer, pero sin embargo es, ¿no? La hipersensibilidad, el distrés, porque este tema, estas preguntas son del doctor Sánchez. Y pese a que el doctor Chirinos ha dado su tema, pese a que ha mandado sus preguntas, no han puesto sus preguntas y simplemente han puesto estas que son repetidas del doctor Sánchez. Este de Jack 2, todo esto, son del doctor Sánchez, es del 2023. Y, o sea, no lo han puesto. Así que se los voy a dejar esto acá, no lo vamos a leer, pero sí les voy a dar las fijas como tal del doctor Chirinos, de este tema, porque sí lo ha dado, está acá. ¿Dónde está? Estamos rellenito. Porque sí lo ha dado. POC, distrés respiratorio. Esto va a entrar. Ya no sé cómo se minimiza esto. Ya. Síndrome de distrés respiratorio agudo. Y lo he comparado con este año, ya, con el de ustedes, y es lo mismo, ya. Aquí ya, léanlo. Yo sé que es importante, ahorita estamos agotados, ya estamos más de 1 hora y media. Lo importante, preguntas de examen, criterios de Berlín. Van a entrar criterios de Berlín, anótense ahorita, criterios de Berlín. Y son las mismas diapositivas, me han mandado sus representantes sus diapositivas y son las mismas diapositivas. Criterios de Berlín va a entrar, ¿como cuáles? Que tiene que ser de comienzo agudo, que tiene que haber hipoxemia, en radiografía tiene que haber infiltrados bilaterales, el origen es no cardiogénico y la distensibilidad es complicancia, ¿no? Criterios de Berlín va a entrar sí o sí. Esta es una pregunta de examen, una fija que va a entrar sí o sí. Ese es uno. ¿Ya? Dos, tienen que saber sacar cómo es la PAFIO2. Ya, el doctor lo explica bonito, espero que lo haya explicado con ustedes, pero lo explica muy bonito, ¿ya? La presión arterial de oxígeno por la fracción de oxígeno, por si esto lo tienen que calcular si es por cánula, si es por máscara, y como tal sacan su resultado. Y tenemos que catalogarlo en esto. Y esto es otra pregunta de examen. Ah, Ya, esto tenemos que catalogarlo así. ¿Ya? Si es leve, la fracción de PAFIO2 es de 300 a 201 acá nos dice. De moderada, si es de 200 a 201, y si es grave, es menor a 100. Te van a poner un caso clínico
en el cual te van a dar ya un paciente, o bien te van a decir que tú calcules, esto pregunten muy bien al doctor, y si es que les pide calculadoras, obviamente les va a pedir que calculen esto, ¿ya? Y si es que no les pide calculadoras, lo cual creo que no les van a pedir, entonces directamente apréndanse estos valores, ¿ya? Pero no se confíen, aprendan a sacar esto, y el doctor lo explica muy bonito, el doctor, la verdad, lo ha hecho muy hermoso este tema, pero esta es la segunda fija, ¿ya? Uno, dos, la segunda fija. Segundo, tercero, perdón. Luego, a ver, ¿qué más será lo importante de acá? Acá me he rayado. Ujú, ujú. Esto, los Billy va a entrar, sí o sí. Lesión inducida por el respirador. Ya que tú ya le has sacado de todo, que el paciente no podía respirar, le has puesto cánula, le has puesto todo lo que has querido, tienes que saber los Billy. En aquí vamos a tener barotrauma, volutrauma, atelectrauma, biotrauma, ¿ya? Esto van los Billy, y cada uno tiene sus características y sus ejemplos. Por ejemplo, el barotrauma tenemos neumotórax, cuando la presión la presión supera y hay lesión alveolar, y hay una rotura como tal, ¿ya? Esto les voy a dejar, los Billy, ¿ya? Igual les voy a mandar esta diapositiva, así tal como está, les voy a mandar, ¿ya? Los Billy va a entrar igual, ¿ya? Entonces aquí les estoy dando tres fijas que va a preguntar el doctor, ¿ya? Y luego, ¿qué más ha preguntado, sabes? ¿O eso era todo? A ver, una vez más. Y creo que tengo su diapositiva, a ver, esto vamos a revisar y con esto acabamos, porque igual estoy cansado. Ahí está su diapositiva del doctor. Y aquí está, nuevamente, los criterios de Berlín. Véanlo. Aquí está. Estos son, pues si acaso, ya, así que para que no se confíen. Y ya saben sacar la PAFIO 2, ya les he dicho cuáles son las características, cuál es la clasificación. Ah, ta. Creo que, creo que con eso, sí. Los Billy, ya les he dejado en el otro cuáles son sus ejemplos de cada uno, se los he puesto y se los voy a pasar igual. Ya en cuanto termine la clase les paso. ¿Y qué más? Bajo volumen. No, de todo el tema, o sea, obviamente todo el tema es importante como tal, pero lo más resaltable o lo más rescatable que se ha visto ha sido eso, chicos. ¿Ya? De igual forma, les voy a pasar esto. Esta presentación son 200 diapositivas que he tratado de sacarlo. La verdad, ya les he dicho, miren chicos, lo hemos tratado de resumir bien bonito. Ahorita les he hecho de dar cuenta de que más o menos con dos o tres diapositivas sale. Sepan reducir toda esa información. A veces te ponen información de aquí y de allá, por ejemplo, valvulopatía es bien grande, pero ya les he dicho solo lo que tienen que saber y demás, ¿ya chicos? Y nada, chicos, que les sirva demasiado. Ahorita antes que se salgan, quiero que pongan sus nombres en el chat. Quiero que pongan y su grupo, su nombre y su grupo. Voy a tratar, les voy a mandar a la lista a sus doctores diciendo de que